Hola chiquillos, ¿qué tal? Hoy día vamos a hablar de las medidas de tendencia central. Este es un contenido que tiene que ver con estadística. ¿Ya? Cuando uno habla de estadística estamos hablando de cómo representar la información que se obtiene luego de hacer un estudio sobre cierto tipo de variable que nosotros le llamamos, que en el fondo uno quiere estudiar alguna característica en particular de un grupo de personas o en general de la población completa. ¿Ya? Entonces lo que queremos hacer es hacer este estudio, ¿cierto? Tabular nuestros datos, o sea, anotarlos de la manera más ordenada posible. En ese caso uno ocupa las que se llaman tablas de frecuencia. Representar esta información en gráficos, ¿ya? Cualquier tipo de gráfico, el más simple ojalá, y a partir de todo ese estudio estadístico, sacar algunas conclusiones de este estudio en el fondo, ¿ya? Se hacen estudios, por ejemplo, estadísticos para poder prever, por ejemplo, en el caso de las elecciones, ya sea parlamentarias, presidenciales, de alcalde, concejales, etcétera. Típico que se hace una encuesta para saber más o menos quién podría ser el candidato que gane. ¿Ya? Es uno quizás de los ejemplos más comunes. Pero también se hacen estudios, por ejemplo, para ver el nivel de obesidad, la tasa de mortalidad, por ejemplo, cuánto tiempo están viviendo las personas, cómo se alimentan, cuántos autos hay por persona o cuántos autos hay en una ciudad, cuál es el sueldo promedio, un montón de cosas, ¿ya? Y a partir de todos esos estudios, como les digo, sacar conclusiones y poder quizás mejorar las condiciones. Entonces, uno de los problemas que aparecen en este estudio estadístico es justamente esto de la población. ¿Por qué es un problema? Porque uno quiere, en la medida de lo posible, si va a hacer un estudio, por ejemplo, del nivel cultural de una persona, o por ejemplo, ¿cuántos libros lee una persona durante el año? Y a mí me interesa, en el fondo, preguntarle a todas las personas de este país. Surge el inconveniente del tiempo que se va a gastar en llegar a cada una de estas personas y, bueno, en particular en el caso nuestro país es demasiado diverso y demasiado extenso quizá, entonces llegar a ciertos lugares para poder hacer esta pregunta va a ser muy complicado, ¿ya? Por lo tanto, cuando se hace un estudio a una población completa, se hace cada cierto tiempo porque es un trabajo muy delicado en el fondo y requiere tanto tiempo como como una cantidad de recursos no despreciable, ¿ya? El caso más particular y el más conocido de cuando se hace un estudio a la población completa es el caso del censo. Por eso se hace cada 10 años, ¿ya? Entonces, en general uno tiene ese problema de hacer el estudio a la población completa. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Bueno, lo que nosotros hacemos es tomar lo que se llama una muestra de esta población, pero no es cualquier muestra al final. Si nosotros pensamos que en el fondo los chilenos nos comportamos de una forma en particular, para que este estudio tenga sentido, vamos a tomar una muestra que sea representativa, es decir, tomamos un grupo representativo. ¿A qué me refiero con esto? En el fondo, este grupo o esta muestra de personas tiene que cumplir las mismas condiciones que la población completa, ¿ya? De tal manera que yo, a partir de esa muestra más pequeña, más accesible también, puedo hacer este estudio y sacar conclusiones para la población completa, ¿ya? Nunca es tan así en realidad, en lo concreto, pero en la teoría al menos funciona, ¿ya? Entonces yo tomo solamente un grupito reducido, donde tenga fácil acceso y pueda hacer el estudio que yo requiero, y a partir de esas conclusiones genero conclusiones para la población completa, para todos, ¿ya? Asumiendo que se comportan de la misma manera, ¿ya? Esa es la idea. Entonces eso es lo que hace la estadística, ¿ya? Ahora, cuando la estadística estudia esta característica en particular, nosotros le llamamos variable. Y en general se divide en dos tipos de variables. Variable que es la cuantitativa, que tiene que ver netamente con números, ¿ya? Por ejemplo, la edad promedio en la que los jóvenes sacan su licencia de conducir, estoy inventando, el número de hijos por persona, el número de autos por familia, el ingreso económico, el ingreso per cápita por, no sé, por familia, el número de habitantes por metro cuadrado, por kilómetro cuadrado,
¿ya? Todo lo que me arroje un valor numérico es una variable de tipo cuantitativa. Por otra parte están las que se llaman cualitativas. Por ejemplo, el color de pelo de los jóvenes de Santiago, el número de dientes que pierden los adultos mayores de 60 años. O sea, perdón, dije número de dientes, me equivoqué, porque eso es un número. El estado civil de las personas, ¿ya? El color de ojos, no sé, todo lo que tenga algo que no se pueda numerar tiene que ver con la variable cualitativa, no numerable. ¿Ya? Un ejemplo simple para partir. Por ejemplo, las notas de matemática de un cierto alumno. Y tengo estas notas. Si ustedes se dan cuenta, aquí la variable viene siendo de tipo cuantitativa, porque las notas están interpretadas como un número. Ojo que, por ejemplo, en el caso de religión en los colegios, o los niños cuando están en la prebásica, no se les evalúa con notas, se les evalúa con letras, logrado, no logrado, suficiente, insuficiente. Ahí tendría que ver con esta variable, ¿ya? Bueno, acá tenemos una variable cuantitativa, notas de matemáticas, y nosotros queremos hacer todo un estudio estadístico a partir de estas notas, ¿ya? Entonces uno ocupa las que se llaman tablas de frecuencia para ordenar esta información. Estoy suponiendo que en realidad no la voy a usar todavía porque la tabla de frecuencia se ocupa cuando yo tengo muchos datos, ¿ya? De 100 para arriba o algo así. Por el momento tengo poquitas. ¿Qué puedo sacar de acá? Bueno, nosotros queremos estudiar las medidas de tendencia central hoy día, más que nada eso. Y ustedes conocen por lo menos una de esas tres, ¿ya? Que es el promedio, ¿no? El famoso promedio. ¿Cómo se calcula el promedio? Se llama promedio o también se le puede llamar media, ¿ya? Y se le asigna la letra X con una rayita arriba. Ese es el promedio. Y el promedio no es más que la suma de todos los datos dividido por el número de datos que tengo. En este caso, el promedio va a ser la suma de estas 6 notas y tiene que ser dividido por el número de notas, que son 6. Entonces aquí tenemos 107, lo voy a ir anotando acá, más 130, más 74, y haciendo la sumita más rápido, 4 y 7 son 11, 10, 11, y tenemos 311, dividido 6. Hacemos la división, 5, 2 y 2. Me va a dar ese promedio. Entonces, con esas notas que tengo, con un 5.4, un 5.3, un 6, un 7, un 4.5 y un 2.9, mi promedio de notas es un 5.2. ¿Ya? ¿Para qué sirve el promedio en el fondo? El promedio es un representante de mis notas, ¿ya? Él me dice que de esa forma yo me he comportado quizás durante el año, ¿ok? Para eso sirve el promedio. Luego tenemos la que se llama mediana, ¿ya? La mediana es, tal como lo dice el nombre, el dato que está en el medio. Voy a ponerme acá mejor. Ya, aquí, mediana. Ahora, no es que yo coloque el que está en el medio según el orden que yo tengo ahí. Para calcular la mediana, primero tengo que ordenar. Ese orden puede ser de menor a mayor o de mayor a menor, del más chiquitito al más grande o del más grande al más chico, pero hay que ordenar. Vamos a ordenar las notas de más chiquitito a más grande. Tenemos 2.9, 4.5, 5.3, 5.4, 6 y 7. Ya, pero ojo que en la mediana puede surgir lo siguiente. Puede que tengamos, por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, tenemos 6 notas. Y la que está en el medio, bueno, si yo corto la mitad, tengo 3 y 3. No queda ninguna en el centro. Cuando eso pase, cuando la cantidad de datos que yo tengo es un número par, tomamos las dos del centro, 5.3 y 5.4, y calculamos un promedio de estas dos, ¿ya? ¿Cómo calculamos el promedio de esas dos? Sumamos estas dos notas y dividimos por 2. Aquí nos daría un 5.3,5. Esa sería la mediana. Pero supongamos que yo tenía 7 notas en realidad y mi primera nota era un 2,5, un 2.5. Con eso tendría 7 notas. Y si dividimos 3 y 3 para allá,
queda justamente una sola en el centro. Entonces, cuando la cantidad de datos es un número impar, cosa que quede solo una en el centro, la mediana es justamente ese valor. Cuando la cantidad de datos es par, quedan dos en el centro y sacamos un promedio de esos dos. ¿Ok? Esa es la mediana. Y por último, tenemos la que se llama moda, que tal como lo dice el nombre, moda, es el dato que tiene, el dato que más se repite, el dato que más se repite. ¿Ya? En este caso concreto que yo noté, fíjense que todas las notas son distintas, así que no hay moda. ¿Ya? En este caso no hay moda. ¿Ya? Porque todas las notas aparecen solo una vez. Pero supongamos que otro alumno tuvo estas notas. ¿Ya? Esas fueron sus notas. Si ustedes se fijan, 2, 6, 3, 5 y 4 aparecen solo una vez. Sin embargo, tiene dos notas 6. Como esa nota aparece más que las otras notas, esta es la moda.